Muy buenas, vamos a ver cómo crear y manipular arrays en JavaScript. Vale, primero, ¿qué es un array? Un array es una colección de datos. Por ejemplo, en JavaScript hasta ahora pues hemos definido constantes y variables. Voy a declarar una constante const cosa es igual a elefante. Vale, pues ya está, tengo una constante que tiene un valor. Sin embargo, en el caso de los arrays, no tenemos un valor, sino que habitualmente tenemos una colección de valores. Así que declaro un const cosas, lo pongo en plural porque normalmente los arrays, como tienen una colección de valores, su nombre es una palabra en plural, es igual a, y ahora entre corchetes pongo esa colección. Por ejemplo, pues puede tener un garbanzo, ¿m? Puede tener un coche y así. Bueno, pues esto ya tiene dos valores y ahora tres, venga. Y una casa. ¿Vale? Entonces, esto en esencia es un array. Un array es una colección de valores. Se asemeja a una estantería en la que en cada una de las baldas de esta estantería tengo un valor diferente. Aquí tengo, por ejemplo, una estantería y si te das cuenta, esta estantería tiene tres baldas. La primera balda no es la balda 1, sino que la identificamos con un 0. La balda 0, la balda 1 y la balda 2. En la balda 0 tenemos un corazón, en la balda 1 una cara sonriente y en la balda 2 tenemos un sol. Y quedaría declarado así. Tengo una constante llamada cosas, que es un array que tiene tres valores, el corazón, la cara sonriente y el sol. Y si yo quiero acceder al contenido de lo que hay en la segunda balda, puedo hacer un log de... La segunda balda es la balda 1, porque empiezo a contar en cero. Esta es la balda 0, la balda 1, que ocupa la segunda posición, está identificada con el índice 1. Y cuando hago un console log de cosas 1, lanzo esto, pues aquí me sale la cara sonriente, que es el valor que ocupa esta posición. Si en vez de hacer un console log de un valor concreto lo hiciera de todo el array, pues aquí tengo mi array de tres valores, corazón, cara sonriente y sol. Esta es la forma en la que declaro un array y esta es la forma en la que puedo acceder a los diferentes valores de ese array a través de su índice. Bien, y aquí vemos que podemos hacer un log de cada uno de los elementos de esta estantería. Cosas 0 es el corazón, cosas 1 la cara sonriente y cosas 2 sería el sol. Vamos ahora a modificar este array añadiendo y quitándole cosas. Pego este código y comento la parte que de momento no me interesa para ir viendo poco a poco las manipulaciones que hago en el array. Lo primero es que declaro un array de tres elementos, como hemos visto antes, el corazón, cara sonriente y sol. Si lanzo esto y veo la consola, pues aquí tengo estos tres elementos, corazón, cara sonriente y sol. Perfecto. Ahora voy a añadir un nuevo elemento, una fresa. ¿Vale? Entonces, para añadir un nuevo elemento, hago un push de fresa y al hacer un console log, veré que al listado de elementos ahora tengo uno nuevo, que es la fresa. ¿Vale? Antes tenía tres elementos y ahora tengo cuatro. El método push, por tanto, modifica el array sobre el que se aplica y le añade el elemento que recibe como parámetro. El método pop, por otra parte, lo que hace es eliminar el último elemento del array. El método pop también modifica un array y elimina su último elemento, con lo cual si ahora tenía fresa, cuando refresco, vemos aquí que la fresa ha desaparecido porque he eliminado el último elemento del array. Ahora vamos a ver cómo podemos borrar elementos de un array. Para ello tengo dos métodos muy similares, el método slice y el método splice. Son similares pero no funcionan de la misma forma. Primero, el método slice no modifica cosas, no modifica el array, al contrario de lo que pasaba con los métodos anteriores, sino que me devuelve un array modificado, un nuevo valor, que es con el que voy a trabajar. ¿Vale? Pero el método slice no modifica la variable, la constante cosas. ¿Vale? Y lo que hace el método slice es extraer lo que hay desde la posición 1 hasta la posición 2. Vemos que aquí esta es la posición 0 y desde la posición 1 hasta la posición 2 lo que hay es cara sonriente. Por lo cual, al hacer el slice, veré el objeto cara sonriente. Vamos allá, salvo, refresco y aquí está, cara sonriente. Ojo, ha extraído ese valor definido en el slice y me ha devuelto un nuevo array que tiene un único elemento, que en este caso es cara sonriente, pero no ha modificado cosas, ¿vale? Cosas sigue valiendo lo mismo. El último método es el splice. El método splice lo que hace es eliminar
lo que hay a partir de esta posición, que es el primer parámetro, a partir de la posición 1, y me elimina tantos elementos como indique el segundo parámetro. En este caso eliminaría 2 elementos. Vale, pues ahora que está descomentado, a partir de la posición 1, es decir, a partir de aquí, me eliminará 1 y 2 valores, con lo cual me quedaré con el corazón. Voy a refrescar y efectivamente me quedo con el corazón porque he eliminado estos 2 últimos elementos. Vamos a ver ahora cómo podemos recorrer los elementos de un array. Recorrer significa que empiezo en el primer elemento y voy haciendo operaciones sucesivamente con cada uno de los elementos que componen ese array. De momento vamos a recorrer este array utilizando el bucle for de toda la vida, pero en las lecciones sucesivas veremos que hay otras instrucciones para poder recorrer un array, como el map, el for each, el reduce, el filter, ¿vale? Entonces son métodos más sofisticados, algunos vienen con ECMAScript 6, pero de momento, pues para quedarnos un poco con los fundamentos, vamos a ver cómo recorrer un array de la forma más tradicional, utilizando el bucle for. Vale, en este bucle for, que recibe 3 parámetros separados cada uno de ellos por punto y coma, el primer parámetro lo utilizo para definir la variable contadora, que he llamado i y que empieza en 0. En el segundo parámetro establezco la condición de repetición, que es mientras que i sea menor que la longitud total del array. Y en el tercer parámetro especifico qué es lo que voy a hacer después de cada iteración, que es aumentar en una unidad el contador. Esto de poner i más es lo mismo que poner i es igual a i más 1, lo cual modifica el valor de i aumentándole una unidad. Pero lo voy a hacer en su forma abreviada, que es así. Vale. Y en cada iteración lo que estoy haciendo es imprimir cada uno de los elementos de este array. Si esto lo lanzo a la consola, pues vemos por aquí, aquí está, corazón, cara sonriente y sol, ¿vale? Estoy imprimiendo cada uno de los elementos de este array. Finalmente, una cosa que me gustaría aclarar es que en JavaScript no existen los arrays asociativos. Un array asociativo es aquel en el que accedes a los elementos del array mediante un índice que es una palabra. Nosotros estamos accediendo a los elementos del array mediante un índice numérico, un índice que es un número, pero no podemos hacer lo mismo en el caso de que sea una palabra. Esto está mal. Esto aparentemente funciona y no da errores, sin embargo está mal. Aquí defino un array que he llamado array asociativo y le digo que one, la propiedad one, no la posición one, la propiedad one vale 1, la propiedad 2 vale 2 y la propiedad 3, vale 3. Esto que está aquí no son posiciones del array, sino que son propiedades del array. Entonces, aparentemente esto funciona porque cuando yo hago un console log de array asociativo to, pues resulta que me da 2, me imprime el valor correcto. Pero cuando imprimo la longitud de este array me debería demostrar 3 porque tiene 3 elementos. Sin embargo, este array está vacío. Este array tiene 3 propiedades que he definido, pero no tiene ningún elemento en su colección de datos. Por eso me saca un 0. Por eso en JavaScript no existen los arrays asociativos. ¿Ves que este 2 es la propiedad to? No es el elemento que ocupa la posición to, sino que es la propiedad to. Entonces aquí parece que el array asociativo funciona, pero al imprimir aquí un 0 me doy cuenta de que este array realmente no tiene ningún elemento. Señal de que en JavaScript no existen los arrays asociativos. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto soy yo? Oye, ¿y por qué no tú le das y... ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, tú le das y... ¿Qué es esto? ¿Y esto? Soy yo, otra vez. Pues dale, y ya está. Tú le das y se acabó. Tú le das. Sí, le das.